Ya estamos de regreso aquí en Viva la Vi. Efectivamente, para nosotros siempre es un gusto recibirte a la doctora Carmen Vázquez, quien es médico especializado en emociones, que creo que hoy por hoy tanto lo necesita el planeta, el sanar, ¿no? Todo lo que uno trae. Sí. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí, doctora. Bienvenida. Gracias, muy bien, muy contenta. Qué bueno. Sí. Oye, y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Fíjate que vamos a platicar de la importancia del perdón. Y yo creo que no, al pensar en perdón, muchas veces decimos, bueno, ¿qué? Perdonar a alguien, pues sí es perdonar a otras personas, pero también yo creo que perdonarnos a nosotros mismos, que también es muy importante. Platícanos un poquito sobre el tema. Sí, fíjate que aquí entran partes que no vemos muchas veces, que es interiorizarnos y darnos cuenta que nosotros tenemos una historia y vamos a hablar sobre lo que vivimos en esa historia. Sí, o sea, a lo mejor desde pequeños pues tuvimos conductas saludables, buenas, entonces pues esa es nuestra forma de comportarnos en el mundo y de alguna manera cuando hablamos del perdón es perdonar de que la otra persona no vio de la misma manera lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y que de alguna forma nos atoramos con esa energía. Sí, hubo malentendidos, hubo situaciones que nos complicaron y entonces, o sea, es válido. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene una historia y nosotros tenemos otra historia totalmente diferente. Entonces, el perdonar desata una energía que queda entre ambos, ¿sí? Y eso nos libera y nos hace sentir mucho más plenos, nos hace que nuestra vida avance, que de alguna manera las cosas fluyan mucho mejor, que tengamos más entendimiento, ¿no? El perdonar, como lo decías tú, viene de mí, ¿sí? Para mí mismo. Conforme entendí yo las cosas, conforme las vi. A lo mejor, no sé, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Mi papá, bueno, pues había mucha violencia intrafamiliar de pequeñas y de alguna manera mi papá murió con nosotros, ¿no? En esos últimos meses que mi papá estuvo conmigo y con mi familia, ya, de alguna manera, pues entendí su historia, platiqué mucho con él, sí, a nosotros nos golpeaba mucho, era una violencia pues importante. Más sin embargo, curioso, entendí que mi abuela había dejado, más bien, sí, mi abuela dejó a mi papá con su abuela. Entonces, pues ya no tienen edad como para educarlos, para guiarlos. Entonces, ¿cómo educaba a mi papá? A punta de trancazos. Y curioso, si yo pensé que a mí me había ido difícil por los golpes, los cinturonazos, seamos realistas, a mi papá le había ido peor porque con mi papá era con unos chacos. Sí, la abuela era su forma de educar. Entonces, cuando entendí su historia, entendí la mía. Y cuando perdoné su historia, perdoné la mía. Así es. Sí, y eso me hizo mucho más libre. Soy honesta y quiero decirlo públicamente. Al principio, cuando me casé, yo también golpeaba a mis hijas porque era una conducta que yo había aprendido. Se repiten patrones. Exacto, independientemente de que a mí no me había gustado, pues sin querer era lo único que había vivido y lo único que había aprendido, entonces a su vez yo lo hacía. Entonces era difícil y mi marido sí me decía, ¿pero qué te hicieron? Sí, y no entendía yo por qué era tanto enojo y tanto coraje, sí, y poco a poco fui empezando a entenderme, sí, a entender lo que me había pasado y a perdonar mi historia y lógicamente a su vez, pues la de mis hijas ya se hizo una historia mucho mejor. Sí, bendito sea Dios, son niñas libres, son niñas entregadas en lo que hacen, pues ni tan niñas ya, ¿no? Ya son unas adultas, 2 de ellas, y de alguna manera me siento feliz, me siento satisfecha de verlas fluir por la vida, sin atorarse con todos los demás, y aprendiendo también a perdonar, inclusive a su madre. Digo, me quiero imaginar que el proceso del perdón, pues es eso, ¿no? Todo un proceso, pero que nos puedas compartir algunas técnicas, ¿no? Para poder perdonar. Sí, es visualizar a la persona, sí, y de alguna manera entender su historia, entender la mía y saber que no hay nada que perdonar, que simplemente fueron circunstancias que se suscitaron en ese momento y que de alguna manera a lo mejor era un aprendizaje para ambos, sí, o sea que de alguna forma tenía que cruzarse nuestro camino para enseñarnos algo.
¿sí? Y cuando lo entendemos desde ese punto de vista, pues yo creo que no hay nada que perdonar, simplemente agradecemos la enseñanza. ¿Por qué? Porque recordemos que todos son nuestros espejos. Cada uno de nosotros tenemos esas personas a nuestro alrededor que nos están enseñando algo, nos están diciendo algo, inclusive de lo que nos molesta. Si yo lo veo, por ejemplo, en ti, es porque hay algo en mí que me molesta. Entonces tengo que reconocer y tengo que entender, ¿sí? Que eso que me molesta tengo que cambiarlo. Y eso también es perdonar, ¿eh? ¿Sí? Es entendernos, es comprendernos, es caminar de la mano juntos, mas sin embargo no atorarme con lo que tú piensas. ¿Sí? O sea, entender que tú tienes tu propia historia. Y la verdad nos hace libres. Otra situación también podría ser el, de alguna forma, a irnos y dirigirnos a esa persona como un ser importante, como un ser individual, como un ser que de alguna manera está aprendiendo también en esta vida y nos está de alguna manera haciendo una participación en todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, pues cada uno vamos a vivir cosas totalmente diferentes. Es hermoso perdonar, te sientes liberado, te hace que inclusive tu cuerpo funcione mucho mejor, ¿sí? Porque son energías que se están quedando si no lo haces. Oye, estaba viendo ahí en el previo, digo, porque tenemos una pantalla donde meten otras imágenes, eso. Sí. Qué bonito está ese pensamiento, ¿eh? Fíjate, el perdón llega cuando reconoces que nunca hubo nada que perdonar, sino que había algo que comprender. Así es. Qué bonito, ¿eh? O sea, realmente, híjoles, qué bonito. Yo creo que sí tenemos que sanarnos espiritualmente, sanarnos por dentro. Hay una máxima hermética que dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, si estamos bien adentro, nuestro exterior va a estar bien. Si estamos mal adentro, nuestro exterior va a estar mal. Entonces, si estoy bien adentro, afuera va a estar bien. Y qué bonito, ¿eh? Qué bonito ese pensamiento. Pues mi querida doctora, hijos, podemos estar plática y plática y plática aquí horas y horas y horas, pero lo malo es de que el tiempo nos gana. Danos teléfono, ¿dónde te encontramos, por favor? Sí, estoy en la calle de Dique, 249A, en Jardines del Moral, y en el teléfono 477-217-7707. A ver, yo lo voy a repetir con más calma. Anótelo, por favor, vale la pena. Yo ya he asistido con la doctora Carmen y créanme que vale mucho la pena. 477-217-7707. Para que usted le mande un WhatsApp, se pongan de acuerdo, una cita y va a ver que le va a cambiar la vida para muchos aspectos. Gracias, mi querida doctora Carmen Vázquez Palacios, por estar aquí con nosotros. No, pues al contrario, recordemos que el perdón es amor. ¿Por qué? Porque nos sana desde el corazón. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en Viva la Vida. Venga.